Hola, hola, buenas Buenas tardes, tardes. profesor. Buenas tardes, muchachos. Muy buenas tardes. Disculpen la demora. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, alumnos, estudiantes. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a comentar, vamos a hablar, a charlar un poco de esta dinámica que involucra el lenguaje, ¿no? El lenguaje en su etapa ya más de plasmarse desde una realidad, la diapositiva voy a colgarlo un ratito, desde una, digamos, realidad más sociocultural, ¿no? El lenguaje plasmado desde un aspecto de realidad. Por eso el título es Realidad Lingüística del Perú, ¿no? Vamos a plantear estos acápites de cómo vendría a ser el proceso de plasmar una lengua sobre una determinada realidad concreta, sobre un espacio físico, ¿no? O sea, vamos a plantear estos elementos capitulares de lo que involucra el lenguaje, ¿ya? El idioma o las lenguas. Un poco ver esa idea de cómo se plasma todo el proceso de la lingüística en su más afinado elemento que es el llamado lenguaje. Pues. La semana pasada, no sé si aún recuerdan, habíamos hablado acerca de los planos del lenguaje que también les preguntan el día de hoy, ¿no? Por los planos del lenguaje, ¿no? Habíamos hablado de ello, ¿no? También vamos a trabajar un poco esa idea de los planos, ¿ya? Para luego también, ahorita les comparto la diapositiva, no se preocupen, para luego ir considerando, digamos, los pormenores de la, la lingüística aplicada hacia la sociedad, hacia la sociolingüística, le llaman, ¿no? Entonces también hay que vincular, digamos, estos elementos con esta práctica, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Entonces, queda, digamos, ya un poco en el compromiso ver o evaluar esta etapa de las múltiples discusiones de la lengua. Voy por acá. No, sí, voy a compartir ahorita, que recién estoy entrando. Ya, ahí está. Listo, ¿ya? Esa es la rutina que debemos trabajar ahora, muchachos, chicos, chicas de este mundo. Entonces queda bastante, digamos, quedaría como elemento central a trabajar esta figura de los planos del lenguaje, ¿ya? Esa figurita de los planos del lenguaje. Eso va a quedar como elemento central a transmitir ahora. Entonces nosotros como estudiantes debemos ir recordando, ¿no? Todos los pormenores que involucran los planos del lenguaje, ¿sí o no? Esa es la particularidad que debemos trabajar, ¿ya? Uy, la batería, la batería. Entonces nosotros vamos a explicar, vamos a decir lo siguiente.
Le voy a conectar la batería sin que se apague. Ya se nos va. Se va la batería. Que mencionar lo siguiente, pues chicos, chicas. Que respecto no a la lengua y al habla, o sea, los planos del lenguaje como tal, ¿no? También involucra la llamada desarrollo o el desarrollo imperativo de las características que involucran el desarrollo de nuestras lenguas, ¿no? También va a ser muy importante vincular ese espacio con la problemática, la disyuntiva que nosotros tenemos respecto al lenguaje, ¿sí? ¿No? Entonces, hay que mencionar lo siguiente, pues. Acá decíamos que para toda lengua siempre habrá su ablación. Eso es lo más importante. Para toda lengua siempre habrá un espacio para su habla, básicamente. ¿Ya? También, si hablamos de una lengua, recuerda que la lengua era todo sistema de signos, pero utilizados en una sociedad, básicamente. Y claro, la lengua como tal, la lengua generaba, ¿no? Generaba un llamado elemento dialecto. La lengua siempre estaba vinculado con el elemento llamado dialecto. ¿Y qué era el dialecto, profesor? El dialecto no era más que la variación de la lengua por causas socioregionales. Toda lengua natural presenta dialectos o presenta estas fragmentaciones en el cual se van a, digamos, diseminar otros contenidos lingüísticos. Entonces, para que quede claro la idea, hay una variación regional de una lengua al cual se le conoce como diatópico o dialecto, pero también hay una variación social o diastrática de la lengua. Y claro, hay una variación también individual, ¿no? Esto va a ser esencialmente lo que se conoce como el famoso dialecto. Entonces, dice que el llamado dialecto, desde las posturas morfológicas, semánticas, fonéticas, sintácticas, va a tener este tipo de características, ¿no? Por ejemplo, hay, o la lengua castellana, cuando ya comienza a utilizarse en las diversas regiones de América Latina, en cada región va a tener su propia manifestación, su propia estructura. Tanto es así que, por ejemplo, cuando nosotros vemos esta diferencia entre usar momentito y usar momentico, vamos a decir que hay una diferencia morfológica. O si usamos la palabra lana para referirse a dinero o para referirse al pelo de la oveja, ya es una característica semántico-sintáctica, el significado. O si uno dice zapallo con S y el otro dice zapallo con Y o con S, con Z, también es una característica fonética. Ahora, pata, parcero, pana, cuate son elementos léxicos, ¿no? O sea, cómo va variando de región en región las palabras. Y cuando dicen de la selva su encanto, ya es una forma utilizada en el nivel de la oración, o sea, en el orden. Eso es sintáctico. Entonces, el castellano peruano tiene esa varianza, ¿no? Por ejemplo, el castellano costeño dice, está bien rosa, no está bien rosa. O sea, como que es bastante, o tiende a elidir palabras, ¿no? En cambio, el castellano andino no va a elidir palabras, sino al contrario, el castellano andino va a rehusar las palabras.
Por ejemplo, el Pedro vive, ¿no? El Pedro. Está usando un término de manera, digamos, innecesaria. Y el aicito, o sea, el diminutivo es constante. Ahora, en el amazónico, ¿no? Del Juan, su Bambrillo, bien Chaposito, es la estructura o el orden como escribe o utiliza las palabras, es parte del, digamos, dialecto amazónico y también los sonidos, ¿no? En el cual él usa. Bueno, en el caso del llamado dialecto por el nivel diastrático, ya tiene que ver con los aspectos sociales. O sea, decir faz y decir cara será pues diferente, ¿no? Ahora, utilizar la palabra entelequia, ataraxia, ¿no? También son términos que revienen pues a un estudio técnico erudito. Pero lo que más usamos es el estilo estándar, ¿no? O sea, aquel que se exime de errores, aquel que trabaja los elementos más universales y también los caracteres oficiales de la lengua y de entendimiento también universal, ¿no? O sea, cleptómano, galeno, beodo, así como delincuente, médico, ebrio, son términos que se usan pues en un nivel. Y claro, también los informales o los subestándares son aquellos que cometen ciertas falencias en el uso de la lengua, ¿no? Como el caso de nadies, por ejemplo, utilizar la pluralización inadecuada, o leístes o enantes, ¿no? Son elementos que derivan de esa relación, digamos, estandarizada y no estandarizada. Entonces, si yo digo hubieron varias faltas, es subestándar. En cambio, si digo hubo varias faltas, es de nivel estándar. Me alegro que vengas este fin de semana. Deberías haber dicho, me alegro de que vengas. Hay un error del que hizo. Te esperaré en el 11.º piso. Deberías haber dicho que esperaré en el 11.º piso, impropiedad. En febrero la calor, no, deberías haber dicho el calor. Hay una discordancia en el uso del género. Y cuando se usan los arcaísmos, ¿no? Ojalá no haya. Cuando hay cierta anomalía o incorrección en la conjugación, plagiaron, cuando deberías haber dicho plagiaron. Cuando también utilizan palabras muletillas, los cineastas hicieron una película, deberías haber hecho filmaron una película. Compré esa boina, deberías haber hecho boina, ¿no? Para ti, ¿no? Sí. O sea, cuando se usa anómalamente la tilde. O de repente cuando hay un dequeísmo, ¿no? Ella me dijo de que vendría, ella me dijo que vendría nada más. Amigas llegaron medias nerviosas. Cuando se usa inadecuadamente el adverbio, ¿no? Medias nerviosas. Medio nada más deberías haber dicho. Su cara de Miguel está sucio. Doble posesivo. Su cara de Miguel, ¿no? Doble posesivo. La cara de Miguel. El examen estuvo facilísimo. Doble superlativo. Muy facilísimo. O usas el muy fácil o si no, facilísimo, pero no los dos. ¿Ya? Bueno. Discordancia, ¿no? Les mandas mis saludos. Cuando a veces dicen le mandas nada más. Mi hijita, mi hijito. Ah, cuando hay uso excesivo del diminutivo. Cuando hay uso abusivo del extranjerismo también. O cuando hay uso constante de acortamientos.
Muy bien, ahora, si ya nosotros conocemos cada una de estas facetas, ¿no? Que la semana pasada también trabajamos. O sea, sorry, oír, ya, eso es excesivo del extranjerismo. También es una forma subestándar del lenguaje, usar abusivamente los extranjerismos. No es que sea pituca, no, sino ahí ya estaría entrando en un vulgarismo lingüístico. Los arcaísmos son términos que ya no se usan, ¿no? O sea, términos en desuso. Por ejemplo, eh, la palabra ¿no? La palabra o la palabra, en el caso de nosotros, mira, no usamos la palabra vosotros. En América no se usa vosotros, igual que el pues. O sea, antes se decía prohibido arrojar basura so pena de multa. Entonces, es un arcaísmo la palabra so. Ahora no, hoy en día se dice prohibido arrojar basura bajo pena de multa. Entonces la palabra so fue reemplazada por la palabra bajo. Ahí, si yo vuelvo a usar el so, se le llama arcaísmo. Igual, ¿no? En antes, la palabra en antes es un uso arcaico, ¿no? Simplemente hoy se dice antes, pero no en antes. O denantes, ¿no? Igual que el aiga, ¿no? Son arcaísmos. Muy bien. Omai. Omai también es una forma de tipo no estático. Ya, ¿qué quieres que te explique, Kiara, respecto a ese cuadro que acabas de enviar? ¿Una duda? Nada. Ujú. No, profesor, esa foto es porque yo... Ah, ya, listo. Foto captura, ya, listo. Para que capture la foto, nada, no hay problema. Profesor, entonces, a grandes rasgos, ¿qué puede ser una lengua, un idioma, un dialecto, una familia lingüística? Ya, una lengua es el sistema de comunicación propio de una comunidad. Todos los hablantes de una lengua tenemos, todos los hablantes de una sociedad tenemos una lengua. La lengua es de manera natural, se transmite de manera natural. La lengua se hereda, es algo que sucede con naturalidad. Pero muchas veces las lenguas terminan siendo idiomas, o sea, terminan convirtiéndose en idiomas. ¿Y qué es un idioma? Es la lengua oficial de un país, de un estado o de una nación, o sea, tiene ya más carácter jurídico. Es algo así, la lengua por sí solo es ilegal. Cuando se le da la legalidad, cuando se convierte en idioma, ¿no? Es la oficialización, ¿sí? ¿No? Ve, es algo así, como tu caso, ¿no es cierto? No lo presentas, no oficial, natural nada más. Lo socializas, oficial, lo presentas a todo el mundo, lo grabas en tus estados, etcétera, ¿no? Entonces ya trabajas ese término de normativa oficial, ya es oficial, dicen por ejemplo, ¿cierto? Entonces, inmediatamente ubicamos lengua como un sistema natural de comunicación, en cambio el idioma como un sistema oficial, como un respaldo jurídico que tienen las lenguas. ¿Y qué es el dialecto, profesor? Es la variedad regional de una lengua. Ya es una variedad socioregional incluso, ¿no? Y claro, la familia lingüística es un grupo de lenguas o concluye a un grupo de lenguas, pero claro, dentro de este grupo de lenguas, la familia es el conjunto de lenguas que pertenecen a una sola madre o un tronco en común, ¿no? De esa manera es como se entiende la llamada familia lingüística. Por ejemplo, el castellano, el italiano, el francés, todos ellos pertenecen
a una familia lingüística llamada latín vulgar o indoeuropea. ¿Ve? Es el grupo de lenguas emparentados. Entonces, a raíz de eso, ¿qué podemos decir del multilingüismo? El multilingüismo no es más que la coexistencia, la convivencia, así es, de dos o más lenguas en un mismo espacio geográfico, territorial. Es decir, las lenguas tienden a convivir unas con otras, ¿no? Tienden a convivir unos con otras. Entonces, si tienden a convivir unas con otras, a esa convivencia se le llama coexistencia. Ya es la coexistencia. Si te preguntan, ya una pregunta adicional, lenguaje es la facultad del habla, es el sonido o la voz que cada hablante tiene, que cada hablante presenta en su discurso diario. Ahora, las lenguas originarias en el Perú. Las lenguas originarias en el Perú ascienden a 48. Ya podrías incluso decir 49. Entonces, las lenguas originarias en el Perú son alrededor de 48. Y esas 48 lenguas están intermezcladas, interconectadas en todo el espacio geográfico del Perú. Por lo tanto, las lenguas originarias, como está ahí en el PPT, ascienden a 48. Ahora, ¿qué causa el multilingüismo? Una de las causas más frecuentes del multilingüismo es la dialectización y la migración. Entonces, la dialectización es, ya, la relación entonces es o las causas que involucra el multilingüismo es la dialectización, ¿ya? La dialectización. Profesor, ¿qué cosa es la dialectización? La dialectización es una causa lingüística que consiste en la variada utilización o las formas diferentes en que varía una lengua. Eso es el proceso. La dialectización es un proceso. En cambio, la pluriculturalidad es la coexistencia, el habitar un lugar en muchas culturas. Las invasiones y las migraciones son importantes. Entonces, la dialectización y las migraciones son, digamos, trascendentales para el uso de la palabra multilingüismo. ¿Por qué? Porque o sea, la coexistencia de dos o más lenguas se da gracias a la dialectización y a las migraciones, gracias a esas dos terminologías. Entonces, el principal causante de la llamada multilingüismo tendrá que ver con la pluriculturalidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da la llamada dialectización,
cuando se genera la dialectización, cuando se da ese fenómeno, aparece el famoso bilingüismo. O sea, el bilingüismo no es más que el manejo, ¿no? El manejo de dos o más lenguas de manera coordinada. O sea, el bilingüe es el hablante que usa dos o más lenguas en el procedimiento, ¿no? En el procedimiento de contactarse, ¿no? De vivir, de convivir con otras lenguas. Pero claro, vamos a notar que cuando dos o más lenguas cambian, contactan, etc., siempre va a quedar un rastro y ese rastro se llama intelecto. La isoglosa no es más que la frontera de las lenguas y la diglosia. La diglosia es, digamos, aquellas consecuencias donde el hablante prefiere usar una sola forma de registro sobre la otra, siempre en detrimento de la otra. Entonces, el bilingüismo, dos o más lenguas. En cambio, la diglosia, siempre hay una preferencia por lo tanto, aparecen estas características bien plasmadas en el caso de la realidad lingüística en el Perú. Dice que el Perú es un país pluricultural y multilingüe, ¿ya? O sea, tiene que ver mucho con eso. Es un país pluricultural y multilingüe. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Perú se hablan muchas lenguas y es el país de muchas culturas, ¿ya? A ver, un ratito, una pequeña pausa, ¿ya? Un segundo nada más esperen. Un segundo. No se muevan, ¿ah? No se muevan. ¿Ahora? Ah, la profesora. Ya volví. Entonces, el país en el Perú se caracteriza por ser un país pluricultural y multilingüe, ¿ya? Eso es básico. Profesor, disculpa, ¿puede volver a explicar la diferencia? Ya está. Profe, también había una característica en cuando aprendes una lengua nueva, pero claro, esa característica entre lo que se conoce como la lengua o la interferencia se le conoce como el mote, motoseo o interlecto. El dejo, ¿no? Si yo me doy cuenta que no eres hablante nativo porque tienes tu dejo. Ese es interlecto. Muy bien, ahora te decía, el Perú es un país pluricultural y multilingüe. En el Perú existen o coexisten 48 lenguas originarias, clasificadas en 19 familias. Las familias están en dos andinas y 17 amazónicas, ¿ya? O sea, tiene ese gráfico, tiene esa vinculación. Profesor, los peruanos son principalmente monolingües, no ágrafos
alfabetizados en lengua castellana. La mayoría de los peruanos son monolingües, es decir, por ejemplo, de los 148 alumnos que tengo en clase, seguramente unos 5 o 6 hablan dos lenguas. Las demás apenas uno y eso. Algunos están aprendiendo recién a usar el castellano. Ahí viene el tema. Profesor, los peruanos son principalmente monolingües. Alfabetizados sí, pero monolingües. Según la Constitución, ¿qué dice la Constitución? Son idiomas en el Perú el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes en el lugar donde predominen. Interesante, ¿no? La norma. Si te dice que todas las lenguas son idiomas, y es más, nos dicen que estamos en un país democrático, en un país republicano, ¿qué necesidad de decir en las zonas donde predomina? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Eh? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la meta, el objetivo? Es innecesario, ¿no? Simplemente debería decir, son idiomas el castellano, el quechua, el aymara y todas las lenguas aborígenes. Pero dice, ¿no? Y en las zonas donde predomine. O sea, como hay una especie de marginación, ¿ya? Especie de marginación política, económica, sobre las demás lenguas. ¿Ve? Profesor, Alejandra me pregunta, profesor, ¿qué significa ágrafo? No, ágrafo, ya listo. La palabra ágrafo significa sin escritura. Y no ágrafo, negación de la negación, a aquel que tiene escritura. ¿No? No ágrafo significa los que escriben. No ágrafo, los que escriben. Ágrafo solo es sin escritura. ¿Estamos? ¿Se entiende, niña? ¿Todas las lenguas en el Perú tienen escritura? No, 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 no. No todas las lenguas tienen escritura. Algunas. Es más, la mayoría de las lenguas en el Perú carecen de escritura. O sea, la mayoría son ágrafas, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta que incluso la mayoría de las lenguas son ágrafas. La mayoría. ¿Ya? Y profesor, pero el día de hoy yo he visto libros que están en quechua. Claro, pues sí, ya hoy se escriben, pero se utilizan el alfabeto fonético internacional. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que decir lo siguiente. Toda lengua ágrafa o no ágrafa tiene gramática y a la vez también tiene dialecto. Toda lengua ágrafa y no ágrafa tiene gramática y a la vez también tiene dialecto, ¿ya? O sea, todas las lenguas tienen una gramática y todas las lenguas tienen un dialecto. No se puede escapar de esos dos parámetros. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Hay que decir lo siguiente. La diglosia, recuerda que la diglosia es cuando uno prefiere una lengua sobre otra.
La diglosia, muchachos y muchachas, la diglosia pone en peligro la vitalidad de una lengua sobre otro. Ya pone en peligro la vitalidad de una lengua sobre otro. ¿Ya? Entonces, inmediatamente nosotros tenemos que trabajar esa relación, o sea, claro, pues, profesor, si un hablante se hace diglósico, si un hablante se hace diglósico, definitivamente va a tener que perder o va a tener que olvidar su, su llamada lengua, ¿no? Su proceso lingüístico, su idioma, va a tener que poner en peligro ese hecho. Profe, pero no que en algunas no tienen escritura, ¿cómo tendrían gramática? Ah, interesante, Alejandra, interesante. Ya, mira, te comento. La gramática es algo, la gramática es algo que está inmerso en la capacidad de desarrollar lenguaje, ¿no? La gramática es algo innato, digamos así. ¿Ven? ¿No? La gramática a nosotros nos da la posibilidad de hablar, nos da la posibilidad de elaborar oraciones, nos da la posibilidad de comunicarnos, de organizar frases. Eso es gramática. Pero la escritura es algo que viene después, ¿no? Preguntémonos nada más, un niño, primero, ¿aprende a hablar o aprende a escribir? Primero aprende a hablar, ¿sí? Y para hablar no necesita escribir, ¿ve? Para hablar no necesita escribir. Entonces, igual pasa. Las lenguas, para que las lenguas se hablen, o sea, para que las lenguas se hablen, no necesitan de una escritura. Suficiente es que se hablen. La escritura es un fenómeno que viene después, ¿no? Que se elabora después, que se crea después. ¿Para qué? Para perenizar, para concretizar, para difundir, para almacenar lo que estamos hablando. ¿Ya? Esa más o menos es la dinámica. ¿Ya, chicos? Entonces, si a mí me dicen, profesor, toda lengua ágrafa y no ágrafa tiene gramática, sí es correcto, profesor. Las lenguas pueden escribirse o no pueden escribirse, pero todas van a tener gramática, sí o sí. De nada, Alejandra, de nada. Estamos aquí para justamente eh, ayudar a ese entendimiento universal de los conceptos. Muy bien, entonces, cuando ustedes les pregunten por aspectos de verdadero o falso, tienen que más o menos remarcar estos rasgos. Las lenguas amerindias en el Perú, profesor. Las lenguas amerindias son nativas de América. Y ahí tenemos a las lenguas andinas. Las lenguas andinas tienen dos familias. Recuerda que hemos dicho 19 familias, ya. Dos familias. La familia quechua por un lado, la familia aru por otro lado. La familia quechua, como su mismo idioma sale quechua, en cambio la familia aru tiene al idioma aymara, al cauqui y al jacari. Y las lenguas amazónicas, las familias amazónicas son el arahuaca, el jíbaro, el pano, el huitoto, el záparo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las principales lenguas son el ashánica, guaruna, shipibo, huitoto, taushid. Ellos son, digamos, algunas lenguas que se difunden en este proceso de selección.
De ahí que vamos a hablar de la familia quechua. La familia quechua es la lengua andina más hablada en el Perú y en Sudamérica, ¿ya? La familia quechua es la lengua más hablada en el Perú y en Sudamérica, en toda Sudamérica. Entonces, inmediatamente aparece esa relación, ¿no? Profesor, el quechua se habla pues el quechua se habla en Bolivia, el quechua se habla en Argentina, el quechua se habla en Ecuador, en Chile, hasta en Brasil, en Colombia, ¿no? ¿Ve? O sea, el quechua se habla casi en gran parte de digamos, de la América Latina. Entonces, entonces, también hay que decir que el quechua se habla de forma tradicional en todo el Perú, excepto, porque hay zonas donde no se habla. Casey, profesor, ya, ahora vamos a hablar de eso, de la extinción o no, ya no se preocupe. Profesor, ¿el quechua se habla tradicionalmente en el Perú? Sí, en todo el Perú, menos en Tacna, Piura, Moquegua y Tumbes. El quechua, profesor, tiene su origen en la costa central, según Torero, y según Ruxadi, en Caral. ¿Ya? ¿Dónde se origina el quechua? En la costa central, no se olvide. Profesor, el quechua tiene un sistema trivocálico, o sea, sistema de tres vocales. Y su orden sintáctico es sujeto, objeto, verbo. Casi todas sus palabras son graves. Y es una lengua aglutinante, es decir, que una sola palabra me puede decir una oración, como huasi, que es casa, huasicha, que es casita, huasichaiki, que es tu casita, huasichaikiman, que es a tu casita, ¿no? Huasichaikiman apaikamu, oye, llévame hasta tu casita, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Es aglutinante. Por eso es que cuando uno dice sonjo, no, sí, sonjo, sonjo es corazón. Y cuando dice sonjoyaimi, es mi corazoncito, mi amorcito. ¿Ve? Tiene ese tipo de relación. Eso se llama aglutinación. Aglutinación implica que una palabra puede tener el significado de una oración, ¿no? Eso es aglutinación. La aglutinación es que a una palabra se le va añadiendo morfemas de tal manera que cuando yo leo toda la palabra ya es una oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la palabra, digamos así, aicha, aicha es carne, aicha. Y si yo digo de repente aichaikiman, aichaikiman, aichaikiman ya no solo es carne, aichaikiman significa en tu carne o a tu carne o en su carne, algo así. ¿Ve? Entonces, de esa manera, ¿no? Si digo aichaiki, es tu carne, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con eso. ¿Ve? Es igual. Si yo digo Miguel, Miguel es un nombre, pero si yo digo Miguel mi, es aquel Miguel, el Miguel, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. ¿Ya? Aglutinación.
Profesor, y el quechua es la variedad más importante, sobre todo el quechua sureño. ¿Ya? El quechua sureño es la parte más importante de todo. Profesor, ¿el quechua es una lengua en peligro de extinción? Probablemente sí, sí está, digamos, en ese trayecto de estar en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque no hay usuarios de lengua quechua, ¿no? Como no hay usuarios de lengua quechua, entonces la lengua va a tender a extinguirse. Pero todavía vemos bastante lejos esa palabra de extinción para el quechua, por lo menos para el quechua es difícil. ¿Por qué? Porque el 13% de la población peruana actualmente habla quechua, según el censo del 2017. Profesor, pero desde el 2017 hasta ahora ya con el COVID se murieron. Sí, pues, de repente sí, pero es la estadística que manejamos, ¿no? No hubo otro censo más allá del 17. Pero digamos que se haya muerto 1% de quechohablantes, así que habrá pues un 12% de la población nacional que todavía son quechohablantes. Y 12% es bastante grande. Si la DINA con 3% gobierna, imagínate con el 13%, pues ya está tremendamente avanzado. Entonces, el quechua, muchachos, el quechua es una aglomeración de lenguas. El quechua es una aglomeración de lenguas. ¿Ya? Lucía dice, profesor, este tema, claro, este tema es fijo para el examen. ¿Por qué? Porque si viene realidad lingüística, ojo, no tomen con pincita. Hay cositas que vienen, hay cositas que ya no vienen, ¿no? Por ejemplo, en el examen de admisión te van a preguntar si el quechua se habla en toda Latinoamérica. Te van a preguntar dónde nace, o sea, dónde surge. Te van a preguntar cómo son sus palabras en el acento. Y te van a preguntar qué tipo de variedad es. No te van a preguntar, por ejemplo, diga usted un ejemplo de quechua ayacuchano, o sea, no te van a decir esas cosas, no, no, no. Pero sí, mínimamente usted tiene que saber que el quechua se divide en tres zonas bien marcadas. Quechua norteño, quechua central y quechua sureño. ¿Ve? Por ejemplo, el quechua de Cajamarca, que en quechua Cajamarca no se pronuncia Cajamarca, sino Saxamarca, o el quechua Chanca en Ayacucho, Ayacucho, Huancavelica, Chanca, o el quechua Huanca en Huancayo, Huanca, Huancahualas Nimainica, dice, ¿no? ¿Ve? Huancahualas. En cambio, en Ancash no es Wallace, es Wailash, ¿no? Algo así. El quechua amazónico, por ejemplo, en San Martín de Lamas o en Guamalíes, ¿no? En 2 de Mayo. Y el quechua de Yarush, que es el quechua serreño, ¿no? Ve así. Entonces, cada una de estas terminologías se va viendo en la diversidad que tiene el quechua. Ya, es más o menos la idea. Entonces, cuando planteamos nosotros la diversificación de las lenguas, sobre todo partiendo del quechua, es una lengua de mayor difusión en en la actual dinámica sociolingüística del Perú. Entonces, también es muy importante decir que es una de las lenguas que tiene mayor cantidad de investigaciones a nivel latinoamericano y mundial, ¿no? Pero incluso podemos decir que es una lengua que no se hablaba siempre, ¿no? O sea que el quechua, por ejemplo, es una lengua que se utilizó en el incanato para el intercambio comercial, pero ni los incas hablaban quechua también, ¿no? ¿Por qué? Porque en el incanato el monarca tenía otro tipo de discurso relacionado con el tuquín.
Y el quechua era una lengua más de comercio, una lengua más de asociación, ¿no? Una lengua más de guerras. ¿Ve? Y claro, el día de hoy el quechua pues tiene, digamos, se escribe, se difunde en ciertos parámetros, ¿no? Pues todavía es una lengua vital. Luego, después del quechua, viene el famoso o la famosa lengua aru. La familia aru está conformado por tres lenguas, el aymara, el cauqui y el jacano. El aymara es la segunda lengua andina más hablada del Perú. Se habla en Puno, Moquegua y Tacna y es la tercera lengua en América Latina. El cauqui y el jacaro se hablan en la provincia de Lima, en Yauyos. Su sistema, igual que el es aglutinante y es en orden invertido el orden sintáctico. Y el aymara, en este caso, en todas sus palabras acaban en vocal, como chacha, como anu, como suti, como uta, como chupa, como marja. A ellos se le conoce como... Bien, si ya conocemos entonces las lenguas amerindias andinas, ahora podemos hablar acerca de las lenguas amazónicas. Ahí está, miren, en la imagen tú ves cómo está separado el Amazonas. Entonces, el espacio, digamos, más extenso del Amazonas es efectivamente Loreto. Entonces, en Loreto se va a encontrar la mayor cantidad de... Entonces, existen 44 lenguas distribuidas en 17 familias. 44 lenguas distribuidas en 17 familias. Y en su mayoría estas están en peligro de extinción. La familia Aragua tiene a la lengua esculina, que está en Ucayali. El Arahuaca tiene a la Xánica, Chamicuro, Machiguenga, Iñapari, Resígaro y Yanesha. Y esto está ubicado en Junín, Pasco, Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cusco, Loreto y Nicasa. El Bora tiene su lengua albora nada más y se ubica en Loreto. La lengua capahuana o capanagua, cahuapana, perdón, está el chayahuita, el jébaro, se habla en San Martín. Profesor, necesariamente para el examen tienes que aprender, sí, hija, todas las lenguas. Mentira, no, 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 Dios mío, oh my, no, 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 no lloren, no. Ya, profesor, entonces, ¿qué hago? Ya, aprende esto, joven, esto de acá. Esto de acá, esto es la base, esto. Apréndete que en las amerindias están el quechua, el aymara, el cauque, la xánica, guaruna, chipibo, huitoto. Ya, eso se aprende.
Casi se mueren, así es. Sí, pues. Yo también dije, oh my, me muero. Ajá. Literal, mira. Estos aprendan. Entonces, en sus alternativas, a ustedes, por ejemplo, les van a decir, no es una lengua amazónica. Ustedes saben que hay un montón de lenguas amazónicas. Entonces, si te están preguntando que aquella que no es, va a estar en las alternativas alguna de estas cuatro. Y de repente por ahí hay un jacaru. Ah, ya, pues jacaru, que se parece de repente a alguna palabra amazónica, pero no, esto es aymara, entonces ¡pum! Lo marcas como claro. ¿Ve? O sea, ahí puedes usar la discriminación de alternativas. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. Estábamos acá recitando el Kandoshi, Kandoshi Chapra en Loreto, el Aracambut en Cusco y Madre de Dios, el Huitoto en el Huitoto y Ocaína en Loreto, el Jíbaro tiene la Chuara, Guajuafún, Guambiza en Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y Lima, el Munichi en Loreto, y el Pano tiene el Cachivo, Cacataibo, Shipibo, Conibo y Aminagua, que se habla en Loreto, Cayala y Madre de Dios, Huánuco, Cusco y Lima. El 11 el Pebayegua, que se habla en Loreto. El 12 el Chimanco, que se habla en Urina, Loreto. El Tacana, en Eseja, Madre de Dios. El Ticuna, en Loreto. El Tucano, está el Orejón y el Secoya en Loreto. Y el Cocama, Cocamilla y el Omagua en Loreto y Ucayali. El Záparo en Arabela, Iquito y Tauxil, que está en Loreto. Entonces tú te das cuenta, la mayoría de los hablantes, la mayoría de las lenguas se encuentran en Loreto, en la región Loreto, la mayoría, ¿ya? La mayoría. Entonces, a ti sí te van a decir, señor, ¿en qué lugar del Perú se encuentra el banco genético de las lenguas? ¿En qué lugar del Perú se encuentra el banco genético? Y ustedes dirán, en la selva, pues. En la selva está la mayor cantidad de lenguas. Recuerda que solamente por criterios estadísticos hay 48, pero hay más. Ahora vamos con las lenguas no amerindias, o sea, las que no son nativas. Son aquellas que han nacido fuera del continente americano. Entre ellas tenemos al chino, inglés, alemán, italiano, portugués, francés, etc. La lengua amerindia más hablada en el Perú es el castellano y es la oficial. El dialecto del castellano o el español peruano se divide en tres tipos. Claro, el castellano ribereño, el de la costa, el castellano andino y el castellano selvático. Eh, ahora, el dialecto o el dialecto del castellano o el español peruano se divide en tres tipos: ribereño, costeño, andino y amazónico. ¿Cuáles son los rasgos del castellano andino, del castellano amazónico, del castellano costeño? Por ejemplo, dice, me duele la espalda. De mi espalda dolor sintiendo estoy, pues. Me duele, pues. Dice, el uso del artículo ante nombres posesivos. El uso del adverbio con preposición.
¿Qué dice en aquí? En aquí, en allá, ¿no? Uso de la flexión derivado al adverbio, como por ejemplo, están medios, cuando deberías haber hecho medio nada más. Redundancia del posesivo, su amigo de mi hijo. Y también la discordancia, su infancia fue duro. Así como la discordancia, su infancia fue duro para ella. Fue dura, debería ser dicho. Y ayer la vi. Alteración sintáctica, por ejemplo, de mi hijo, su libro se perdió. Vocales, confusión. Vestido, todavía, aceite, mírico, fedios. Uso de diminutivo y aumentativo. Piececito, grandazo, grandote, grandulón. Confusiones a nivel consonántica. Juanes. El caso del yeísmo, del ceseo y el caso de la omisión de las consonantes. El ceseo y el yeísmo. Y ahí, por ejemplo, tienes el caso de las tres formas de los dialectos internos del castellano. No, pero sí debes conocer que Loreto es la que tiene mayor cantidad de lenguas. ¿Ya? Loreto. La región Loreto es la que es más grande también, tiene la mayor cantidad de lenguas. Ya, muy bien. Entonces, con esa construcción académica ya podemos resolver nuestra práctica, ¿no? Podemos resolver nuestra práctica dirigida. Profesor, ¿me va a pasar las diapositivas? Claro, sí, sí, Maylí. Vamos a pasarte las diapositivas en vivo y en directo, ¿ya? Por acá, vamos a transformar las diapos. Ahí está. PDF. Y sale la diapositiva caliente. Ya está. Ya. Cualquier cosa, ahí está mi correo electrónico también, para que hagan las preguntas. Ya. Asesorías, preguntas, ¿no? Todo lo vinculado a lo académico se puede resolver. Yo me fui al más allá. Se fue al más allá, casi se muere. Ya, muy bien. A ver. Ya, todavía no se vayan al más allá, mejor estén en el más acá. Presentación de PPT. ¿Cuál era? Ya, ahí está, le sacaba y creo que le envié en privado. No, en privado no, pues para todos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, para todo el mundo. Ya, ya llegó, ¿no es cierto? Ahí tiene las diapositivas.
Chicos, chicas, tienen las diapos. De nada, de nada. Ahí está, ahí está. También ahí, como te dije, él tiene mi correo electrónico para que hagan las preguntas cuando tengan dudas. Correo. Ya, listo, acá está muy bien, perfecto. Ahora sí pueden ustedes ya marcar las respuestas consideradas para el día de hoy, ¿no? Hoy, jueves, no, hoy es viernes. Hoy es viernes. No, de nada, Alessandra, gracias a ustedes. Realidad lingüística, a ver, esta vez. De nada, alumnos, de nada. Todo sea por la encuesta. Muy bien, ahora vamos a compartir el Zoom. Está perfecto, gracias. De nada. Todo sea por la, dice. Todo sea por el examen, muchachos, todo sea por el examen. En la guerra, en el amor y en el examen, todo vale, ¿sí o no? Todo vale. O sea, por el aumento. También, para que me aprueben en la encuesta, mínimo 20 de todos. Muy bien, vamos a ver por acá. El aumento, ¿no? El aumento. Ya, listo. Ahí está la práctica en su pizarra. Todo se vale, pues, todo vale en esta vida. A ver qué dice la práctica. Vamos a ir resolviendo la práctica. Poco a poco yo. Si es. Señores, alumnos y alumnas, distinguido público asiduo a esta clase. Ya está me hecho una bala, ¿eh? Eso es bueno, te he hecho una bala. Profesor, bueno, la pregunta uno es netamente teórica. Alumno que se confunda acá, lo jalo, ¿sí o no? No, no, yo no lo jalo, lo castigamos, porque ese término jalar puede ser subjetivo. Acá, no, difícil, prohibido jalarse, prohibido equivocarse en esta una. ¿Por qué, profesor? Porque es teórica, pues, o sea, es de libro, ¿no? O sea, el código, cuando te dicen código lingüístico oficial, ya, esta palabra oficial te dice que es idioma. Nunca te olvides. Sistema, así ve, sistema comunitario, ya, eso es lengua. Capacidad es lenguaje, ve. Y variedad regional social, eso es dialecto. Y acto concreto es habla, ¿no? Entonces, cada uno así, pam, se relaciona, ¿sí? Por eso es C, ustedes dijeron una C, ya, correcto. Ahí está. ¿Ve? Eso es teórico, netamente teórico. Así es, niña. Hanna Thais. Niñas, a ver por acá. El dialecto, profesor, ¿qué cosa es el dialecto? Y acá también es teórica, ¿no? O sea, el dialecto es la variante socioregional, pero no está en mis alternativas. Ahora tampoco hagan la la del mecanismo, ¿no? O sea, profesor, me he dicho socioregional y acá no había, por eso no marco. Tienes que adaptarte, mira.
Dialecto, variedad regional de una lengua. Listo. Al toque nomás y pasas bajo esa premisa. ¿No? Profesor, la 3 dice, mira, siempre hay que leer alguna premisa, ¿no? Siempre hay que leer alguna premisa. Dice, el dialecto estándar se caracteriza por respetar las normas oficiales. Ya, si te dicen así, mira, ve, si te dicen el dialecto estándar se caracteriza por respetar las normas oficiales y todavía sin influencias dialectales, si ya te ha dicho ya qué cosa debes marcar. Porque si no te hubiese dicho sin influencias dialectales, todas serían estándares, ¿no? Solo que en este caso ya te están limitando. Añañau, está rico caserita, pero pónganle su yapita más P. Ah, eso es andino. Eso es andino. La A es andino, ¿no? De los 140 alumnos, yo me imagino que alguno de ustedes tiene ese tipo de voz, ¿no? Ese tipo de formas de hablar. Guachur, déjame ir ahí el cojudito, nomás ahí, y no se me porte ardilloso. Ah, eso es piurano, eso es norteño, castellano norteño. ¿Ve? Los norteños hablan un poco acelerado, ¿no? Profesor, se me pone a estudiar para el examen de la próxima semana. Mira, se me ponen a estudiar para el examen. Incluso esto de acá es dialecto, ¿ah? Esto es dialecto. Porque se me ponen a estudiar. ¿Cómo van a ponerse a estudiar? Eso es anómalo. Se dedican a estudiar, señores, que es la forma correcta. Se dedican a estudiar sí o sí, ¿no? Pero se me ponen a estudiar ya es una muletía. También tiene un rasgo dialectal. ¿Qué mi chico es tu tío hoy? ¿Qué mi chico es tu tío hoy? Es buchizapa, ni a su ñaña lo compró nada, ¿no? Es amazónico, ¿ves? Es la de amazónico. Hoy, hazme el favor de decirle ahorita mismo, ¿ya? Ahorita mismo, ya. ¿Eso qué cosa es? Costeño. La es costeño. O causa. Hazme el favor, ¿ya? Hazme el favor de decirle ahora. Ahorita mismo. Eso es costeño. Piraña, dice. Alaraco. No, no, para que sea alaraco tienes que guapearlo un poco más, tienes que tonearlo, ¿no? Entonces, que alaraco. ¿Saben qué significa alaraco? Alaraco es un término oculto, ¿ah? Le faltó el P. Ah, ya, le faltó el P. Sí. Alaraco significa de adornos extremos. Pintado, sobresaliente, eso es alaraco. Alaraco, ¿no? Oh, dice, uy, mi mototaxi bien alaraca, ¿no? Tengo unos parlantes grandes, o colorido, modo discoteca, ¿no? ¿Se han visto las mototaxis así, bien bravas, ¿sí o no? Ya, eso es el alaraco, bien toneado, bien acholado, ¿no? Sí. No, normalmente, bueno, cuando tenemos nuestros carros también, ¿no? A nuestro carrito lo toneamos, todas esas cosas, ya, eso es alaraco. Muy bien, entonces dijiste a mis compañeros que son resaltantes. Taxi churro. Sí, 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 ahí está. El taxi churro. Muy bien, sí, listo. Ya, bacán. Entonces, la C vamos a marcar porque es el, digamos, el más estándar de todos a nivel oficial. Listo. Vamos a la 4. El lenguaje presenta dos planos, profesor, la lengua y el habla. Estos planos son interdependientes, es decir, no hay lengua sin habla, claro que yes. ¿La lengua es igual para todos los hablantes de una comunidad? Claro, sí, verdadero. La uno es verdadero, sí, profesor. Todas las lenguas poseen gramática, aunque no todas poseen dialecto. Falso. La 2 es falso. ¿Por qué? Porque todos poseen gramática, todos poseen dialecto. El dialecto estándar no es estático, ¿ya? El dialecto estándar no es estático.
¿Puede cambiar a través del tiempo? Sí, puede cambiar a través del tiempo, verdadero. ¿La lengua trasciende conceptos como nación, estado o sociedad? Claro que sí. La lengua está por encima de la nación, por encima de la sociedad. La palabra aiga y la palabra enantes pertenecen a un nivel no estándar. Sí, verdadero. Pertenecen a un nivel subestándar. Entonces la respuesta es la E. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Así es. Listo. Ya, la 4 entonces ya está resuelta. La 5. Para referirse al vehículo. Ah, bueno, esto es alofa. Si en un lugar digo coche y en otro digo carro, eso significa que es dialecto. Ujú. Dialecto. Muy bien. Felicitaciones, alumnos. Perfecto. Profesor, se denomina dialecto estándar al denominador común entre todas las variedades de una lengua. Está normalizado, transmitido de acuerdo a la gramática normativa y sustentada por la ortografía. Ah, su madre, qué tal léxico, caramba. Ahora diga usted cuál de todas cumple con esto. ¿Cuál de todas cumple? Ajá, XD por 5. Profesor, la A no es. ¿Saben por qué la A no es? Porque dice tuvieron 21 oportunidades. Debería haber dicho 21. O sea, le falta el femenino, porque oportunidad es femenino. A tus compañeros, entrégales. Acá, le falta un término. A tus compañeros, entrégales. No entrégales, sino entrégales. Ya, le falta concordancia. Me ofreció ayuda con el nuevo sistema de datos, pues yo no lo conocía. Ah, mira, está interesante, ¿no? No hay anomalías. Se despidieron a cinco trabajadores. No, se despidió. Esto es impersonal, en singular. Hubieron demasiados problemas. No, hubo demasiados problemas. Ya, entonces, cada una de las palabras que he subrayado, ya, eh, digamos, está como remarcando el tema de la alternativa propuesta y no propuesta. Chicos? Ya, bacán entonces. Hasta ahí, todo chévere, ¿sí o no? Todo chéverengue, como dice mi amiga. Muy bien, sigamos. Listo. Uy, analice Clemente tu cámara. ¿Y qué pasó con la cámara de la niña? Sigamos. 7. 7, 7. Delgado. 7, 7, 7, 7, 7. Bien curiosos son ustedes, ¿no? Está soñando con las lenguas aborígenes. ¿Y qué pasó? Ya, muy bien. A ver, por favor, ya dejen de soñar con las lenguas. Solo sueñen con una lengua, ¿ya? El castellano. Ajá, por acá, 7. 7. Considerando que el lenguaje presenta variaciones regionales, sociales o personales, complete el siguiente enunciado. A ver, profesor dice, las 7. Complete el siguiente enunciado. Ah, fácil, cuestión, ¿no? Mira, y por un lado dicen pibe, y por otro lado dicen, y por otro lado dicen churre, niño, lo que sea, chamaco. Eso es léxico, ¿no? Eso es léxico.
Eso es léxico. ¿Ya? De pronto, la marcamos la letra dialecto A. Ya. Número 8. Número 8, 8, 8, 8, 8. La lengua es un sistema de signos que presenta, dice, variaciones en diferentes niveles. Acá. De acuerdo a ello, no diga usted la famosa variación dialectal, ¿no? O sea, busca la llamada variación dialectal. Entonces, habrá que trabajar el tema, pues, Siana, ¿no? Habrá que trabajar el tema. ¿Cuál de todas se vincula con la alternativa? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? La respuesta está en la C, chicas. Diferencia de pronunciación y vocabulario en distintas regiones del país. Listo. Ahí está. Bacán, 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 bacán. Oye, ustedes están más preocupados en lo que hace su amiga y no la clave. Se pasaron, ¿eh? Se pasaron. Oye, ya tranquilo, ya déjenlo, ya, pues déjenlo. Ya. Suéltenlo a la niña, suéltenlo. Ya me dio curiosidad también quién es. A ver, voy a percatarme acá en las cámaras. Ya, bacán. Ahí está. Listo. Ya, muy bien, ya. Eso es un distractor, es un distractor. Ya lo apagaron, ya lo apagaron. Ah, ya, justo cuando me doy cuenta ya lo apagaron. Ya. En fin, ya, ya. Regresen, regresen a las claves. Regresen porque no les van a preguntar en el examen si su amiga aprendió o no la cámara, sino les van a preguntar si el Perú es un país pluricultural y multilingüe desde tiempos inmemoriales. Diga usted, te van a decir, no, ahí está. Esa va a ser pregunta fija de San Marcos. En el Perú la lengua quechua solo se habla en... No, falso, pues profesor, esto es más falso que mi flaca, ¿no? Que mi ex. Falso. La mayor parte de la población peruana es bilingüe, castellano-quechua o castellano-aymara. Falso, profesor, la 2 también es falso. Falso, ¿por qué? Porque también hay otras lenguas, bueno, hay otras lenguas. El aymara es una lengua supranacional extendida más allá. Claro, eso sí es correcto. En la región Lima se encuentran 10 distritos con mayor cantidad de quechohablantes. Sí, profesor, empezando por San Juan del Lurigancho. Muy bien. Entonces sería la 3 y la 4 nada más. Ah, falso, falso, verdadero, verdadero. La E. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Me han hecho reír. Ya, siguiente. Los colonizadores españoles, ahí está, arriba España, se encontraron con una diversidad lingüística. Perfecto. Diga usted cuál de todas será extinta. Ah, mira, profesor, ¿quiénes son las lenguas extintas? No, no nos ha dicho, dice, ¿no? Hay un montón de lenguas extintas. Entonces nosotros vamos a comenzar a descartar. Por ejemplo, Jacaro es una lengua viva. Huitoto es una lengua viva. Cauqui es una lengua viva, ¿no? Olmos es una lengua viva. Entonces, mira, mínimamente uno de estos tiene una lengua viva. Pero los que no están vivos son los puquinas, los cuyes y los mochicas. Ya ellos sí están muertos. Por eso la serie. Mira, método de descarte, nivel avanzado, ¿sí? ¿No? Así nomás.
O sea, por lo que yo ya conozco, inmediatamente puedo marcar lo otro, discriminar a la otra. La lengua amazónica en el Perú, ya listo. Algunas lenguas amazónicas son sí, verdadero, el ashánica, por ejemplo. La mayoría de las lenguas se hallan afectadas por la generalización, sí hay influencia bastante del castellano. ¿Algunas lenguas se hallan en peligro de extinción? Sí, también. En el departamento de Loreto, dice, en el departamento de Loreto se habla más de 27, claro. Ninguna lengua amazónica se habla en Lima. Falso, profesor. Todas son verdaderas menos la última. Listo. 12. El español se habla en el Perú. El español, dice en el Perú, hablado en el Perú, presenta diversas características. Allá, caserita, a como el kilito de tu papita. Eso es diminutivo, por ahí debe estar la C, comienza con la C. Vamos a la fiesta de San Juan. Ah, eso es el uso de la J por la F. 1C, 2B, 1C, 2B, 1C, 2B. Ya te salió en la clave. Su hijo del chalo. Su hijo del chalo, doble posesivo. La A. Y la última, Carlota está media flexión del adverbio. Ya salió, pues, la A de Anuel. 13, 13, 13, 13. Lima se encuentra, claro, en Lima hay mayor cantidad de hablantes. ¿Se habla quechua también en Bolivia, Chile? Sí, verdadero, también verdadero. ¿El quechua fue la primera lengua que usaron los incas? Falso, no, no. El quechua azul, falso, no, no, no. Sería la 1 y la 2 nomás, ¿no? ¿Qué también verdadero, no? Sí, correcto. 1 y 2. La B de barco. La B. La 3 es la B. 14. La lengua cauqui se habla en Yauyos y el altiplano. Falso. La 1 es falso. Lima no registra hablantes maternos de lengua. Sí registra. Falso. A ver, ¿qué dice? La lengua cauqui se habla además de yauyos en el altiplano. Ah, puede ser. Puede ser. Ya, pero el quechua sureño es, claro, eso sí es correcto. La lengua xánica es la lengua amazónica mayor, claro. Entonces, solo 3 y solo 4 sería, ¿ya? Solo 3 y solo 4. Listo. Y la 15 y la última ya, pues para irnos, para irnos. 15 y la última. Profesor, ¿los dialectos del español que llegaron inicialmente al Perú fueron extremeño y andaluz? Sí, verdadero. Ellos son los dialectos que primero llegaron al Perú. ¿En nuestro país predomina el tuteo? Sí, claro, sí, 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 verdadero. Profesor, Arequipa presenta zonas del voceo. Algunas zonas de Arequipa dice que presenta el vos. ¿Y vos cómo estás? Las lenguas amazónicas no llegan, no, sí llegan a influir. Falso, ya. La 4 es falso. Algunos casos del español andino se han incorporado al dialecto estándar del español peruano. De alguna manera sí, ¿no? Algunos no, varios casos. Entonces, falso por algunos. Sería la 1, la 2 y la 3, la D de duende. Ya está. Ya pues, ya se acabó. Sí o no, las 15. Oye, chicos, profesor, ¿qué es el voceo? El voceo es cuando uno utiliza en vez de tú la palabra vos. Y vos, ¿qué querés? Como en Argentina. Vos qué querés. No dices tú qué quieres, no, vos qué querés. Profe, ¿dónde surge el quechua? Le dije, en la zona central de la costa. En la zona central de la costa. El quechua surge en la costa central. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que con eso ya culminamos con esta clase. A las 4 era, ¿no? Sí, 4, ajá, 4, sí, hasta las 4 es la clase, ya.
Muy bien, chicos, ya ahí nos quedamos entonces. Gracias, gracias por su atención. Muchas gracias, gracias. Todo bien, gracias, gracias. Gracias, muchachones, gracias, nos vemos, gracias.